Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y vamos a aprovechar esta fecha marcada en el calendario para conocer un poquito más de cerca esta enfermedad, conocer qué implica, qué cuidados hay que tener y por supuesto también borrar ciertos mitos, ciertas etiquetas que tiene que quizás no son tan acertadas como creemos. Vamos a hablar de ello con la enfermera educadora en diabetes, Lucy, del Hospital Universitario de La Palma. Lucy, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Bueno, Lucy, fecha importante para concienciarnos, ¿no? de la diabetes, de lo que implica, de lo que no implica. Me gustaría empezar por la base, por lo más sencillo, que es decir, ¿qué es la diabetes? Vamos a ver, la diabetes es una enfermedad crónica que desgraciadamente es una enfermedad silente que se caracteriza por glucemia alta en sangre y que esa glucemia alta y mantenida a lo largo del tiempo puede generar varias complicaciones en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Lucy, ¿qué tipo de cuidados tiene que tener una persona con diabetes? Sabemos que existen varios tipos de diabetes, pero quizás eso no importa tanto. Vamos a ver, importa desterrar un mito, que aprovechando que nombraste eso en la introducción. Vamos a ver, no hay diabetes buena, ni diabetes mala o diabetes grave. Hay una diabetes que después tiene varias clasificaciones. Está la diabetes tipo 1, que es más frecuente de inicio en la adolescencia o en niños pequeños, y tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y que casi todos tenemos algún familiar o algún conocido que tiene ese tipo de diabetes. Vamos a ver, una vez dejando claro eso, los cuidados son similares. Todas las personas con diabetes tienen que cuidar la alimentación, tienen que intentar no tener una vida muy sedentaria y tienen que someterse a determinadas revisiones médicas con el fin de prevenir las complicaciones a largo plazo. Cuidados generales que a lo mejor puede haber pequeñas diferencias entre un niño y un adulto en cuanto a lo que es la cuantificación de los alimentos, pero quitando ese matiz, realmente todas las personas con diabetes se tienen que cuidar la alimentación. Y dentro de esa alimentación, Lucy, también esa vida no sedentaria, etcétera, ¿cuáles son las claves que tenemos que tener? ¿Depende de la persona o más o menos son las mismas reglas para cada uno o dependerá de lo complicado, ¿no?, que se pueda dar la enfermedad? Porque es importante destacar que si nos tenemos que cuidar es para que a la larga esa enfermedad no se complique. Efectivamente. Vamos a ver, la alimentación, la recomendación es que sea cada vez se está tendiendo más a personalizar la alimentación, porque no tiene las mismas necesidades un niño de 10 años que un adolescente de 16, que una persona de 60 que a lo mejor ya tenga otros factores de riesgo para la salud, como es la hipertensión o como es el colesterol. Entonces, normas generales para todos: alimentación variada, sana, intentar evitar los procesados, intentar no abusar, porque otro mito es que no hay por qué eliminar las papas, el pan, el arroz, el plátano y las uvas. O sea, no hay que eliminar alimentos, hay que aprender a combinar esos alimentos a lo largo de 24 horas. Como todos, ¿no? Como todo. Es lo que deberíamos hacer todos. Vamos a ver, si es que al final la alimentación de una persona con diabetes es la ideal. O sea, tiene que ser una alimentación variada y curiosamente o desgraciadamente todavía es diabetes igual a no pan, no papa. O sea, no, si es que realmente deberíamos comer como ellos en cuanto a una alimentación sana y equilibrada. ¿Cómo podemos detectar que tenemos diabetes? ¿Qué formas hay? ¿O cómo se puede manifestar? Hay síntomas. Vamos a ver, en el caso de un niño, de un adolescente, de lo que llamamos la diabetes tipo 1, normalmente suele tener un inicio más o menos brusco, un mes o 15 días de inicio, donde hay 3 síntomas característicos: beber muchísima agua, orinar muchísimo y perder peso. Son los 3 síntomas más frecuentes que pueden hacer sospechar que hay que hacer un control o que hay que hablar con el médico. Después tenemos el caso de las personas adultas, de lo que hablamos la diabetes tipo 2. Esa
La mayor parte de las veces no da síntomas de inicio, se detecta a través de una analítica rutinaria y en muchas ocasiones se detecta a raíz de una enfermedad. Pues ingreso por una neumonía y me hacen una analítica y ven 300, o tengo un infarto y a raíz de ahí se ve la diabetes. Entonces, en la diabetes tipo 2 casi que hay que hacer más hincapié en vigilarse. O sea, hay que, pues a lo mejor cada 2 años hacerse una analítica general. Si además tienen hipertensión, pues esa vigilancia tiene que ser más frecuente. Si además tienen un exceso de peso, igual, porque la obesidad es un factor de riesgo de una diabetes. O sea, en la diabetes tipo 2 hay un alto porcentaje de exceso de peso. La herencia, la genética, el que haya casos en nuestra familia, nos tiene que llevar, como pasa con a cuidarnos más. Con otro tipo de en el caso de la diabetes tipo 2 sí que hay un componente hereditario altísimo. En el caso de la diabetes tipo 1 no hay ese componente hereditario tan claro. De hecho, debuta un niño, lo primero que le preguntas es familia, y te dice, es que en la familia no hay nadie, es que no hay nadie, es que porque no tiene esa relación con la herencia familiar. En el caso de una diabetes tipo 2, sí, y por eso hay que cuidarse, porque si mi madre tiene diabetes, yo tengo altas posibilidades. Claro, entonces ya en esa diabetes tipo 2, en los adultos, Lucy, aunque sea más difícil de detectar, aunque no haya síntomas, sí que tenemos ya al menos la mosca detrás de la oreja para decir, bueno, voy a hacerme una analítica una vez al año, me sobran 10 kilos, pues voy a intentar cuidarme porque mi madre tiene diabetes o mi padre, y entonces el exceso de peso favorece. La diabetes puede influir, Lucy, cuando tenemos otro tipo de enfermedades, no sé, gripe o los estados de ánimo, no sé, porque hay puede descompensar la diabetes. Cualquier enfermedad, una simple gripe, puede descompensar la diabetes, y lo que los pacientes dicen, y se nos dispara el azúcar para arriba. Una gastroenteritis, cualquier enfermedad puede descompensar la diabetes. Estados de ánimo, sí, pero no estados de ánimo ay, es que tengo una fatiguita, no. Una muerte de un familiar, un accidente de coche que te impacte, una situación de estrés por un diagnóstico de otra patología en un ser querido, sí que esas situaciones de estrés también pueden descompensar la diabetes. Más allá de los cuidados cotidianos, que bueno, tenemos aquí algunos en esta pizarra que tenemos aquí detrás. Algunos de esas, lo hizo una estudiante de enfermería, hay que felicitarla a ella, no a nosotros. Que tiene todas esas indicaciones de método del plato, ejercicio, etcétera. Más allá de esos cuidados cotidianos, Lucy, primero, ¿hay algún tipo de calendario que tenga que seguir una persona con diabetes, cada cierto tiempo hacerse alguna prueba, etcétera, más allá de ese cuidado diario que sí, hay recomendaciones. Hay recomendaciones de hacer un fondo de ojo anual, que se puede hacer, ahora mismo se puede hacer en atención primaria. Eso lo valora el oftalmólogo y después él ya valora si lo tienen que ver aquí en especializada o no. Hay que hacer un control de orina para vigilar el riñón también anual. Hay que vigilarse la tensión con frecuencia y una analítica general. Eso es todos los años sí o sí, porque ahí se miden varios parámetros. Hay un parámetro que es el control de la diabetes, un poco el resumen, es decir, tú haces el día a día, pero nosotros en una analítica vemos el resumen de ese día a día. Y porque ahí se vigila también la función renal y se vigila también el tema del colesterol y la función hepática y más cosas. Lucy, y los pacientes lo tienen que saber, que todos los años su médico de cabecera, su especialista, debería hacerles ese seguimiento. Lucy, ha avanzado mucho la medicina, ¿no? Ahora tenemos esos pinchazos de insulina o pastillas, y el sensor, etcétera, el sensor, los parches, etcétera, que incluso hay quien los utiliza para adelgazar. He escuchado eso, me parece una de las... No, esos sensores se están utilizando en el mundo de alta competición deportiva. Sí, pero sé que hay quien hace esos usos un poco inapropiados de ese tipo de no, es disponer de información, es disponer de información
para a lo mejor no hacer un uso erróneo dentro de la indicación. Pero lo que quería preguntarte, Lucy, es que con todos estos recursos que tenemos hoy en día para intentar equilibrar, ¿no? A lo mejor la glucosa, para controlar la diabetes, es un arma de doble filo. Hay quien se relaja y cree que puede hacer una vida no normal, porque se puede hacer vida normal con diabetes. Totalmente normal. Las indicaciones es lo que tenemos que cumplir. Totalmente normal, pero sin olvidarnos de una cosa importante. La persona con diabetes se levanta pensando en diabetes y se acuesta pensando en diabetes si quiere estar bien controlado. Y eso es un estrés emocional que a veces los que estamos al otro lado de la mesa, médicos, enfermeros, familia, nos olvidamos. Que no es fácil tampoco convivir. Son 24 horas Hay que cuidarte pensando. constantemente. Eso necesita y tiene que haber una buena cama debajo porque se caen. Como te decía, Lucy, puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo tenemos que controlar el uso? Es un arma de doble filo porque la ciencia ha avanzado mucho en fármacos, en técnicas para mejorar la glucemia. Pero es que no hacemos lo básico, no estamos ahí haciendo un seguimiento cada X tiempo de su alimentación, de su estado de ánimo, es decir, de sus necesidades personales. Nos olvidamos con los fármacos, nos olvidamos que el paciente tiene otras necesidades. Y entonces todo es, no, esto lo resuelve una inyección que hay para adelgazar, esto lo resuelve el parche que mide el azúcar, esto lo resuelve la pastillita que nos hace orinar. Eso es sí, porque nos relajamos, pero no solo se relaja el paciente, nos relajamos nosotros. Con todo esto, Lucy... y no nos dedicamos a educar. Ahí es donde quería ir ahora mismo. ¿Qué nos hace falta dentro de la diabetes? Porque creo que la diabetes es una enfermedad muy normalizada. No le tenemos tanto miedo, pero no es que haya que tenerle miedo, es que quizás como que nos da igual, no conocemos lo que tenemos que conocer para ser previsores, ¿no? de lo que pueda suceder, de que se pueda complicar, y para todo ello pues es necesario información, educación, etcétera. Claro. ¿Qué necesitamos? Por eso el lema de este año es educación para proteger el futuro. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos que crean en la educación. ¿Cuál es el problema que tiene la educación sanitaria? Que los beneficios son a medio largo plazo, es decir, eso no se ve ni a 2 años, ni a 3 años, ni a 4. Lo ve el paciente a lo mejor, pero esa educación además tiene que ser continuada. Educación no es dar una clase magistral, decirle al paciente, haz esto, comes esto, te pinchas cuatro. No, o sea, educación es proporcionar herramientas para la autogestión, es estar ahí, es enseñarle a que él ajuste su insulina, pero es enseñarle que si él está descompensado nos puede tocar en la puerta, porque vamos a estar aquí para atenderlo. Es hacerle una revisión cada 6 meses, cada 3, cada 2, es estar ahí. Y lo que hace falta es que los que gestionan crean en eso. Pues esperemos que sea así, que el lema de este año no se quede solo en un lema. Porque además la diabetes no duele. Y ese es un problema. O sea, la diabetes solo duele cuando ya está la complicación. Y por eso hay que hacer el acompañamiento al paciente, porque el paciente el día a día no le da importancia, pero porque no duele. Por eso te decía, ¿no? Que no le tenemos miedo, entre comillas, porque sabemos que no nos va a provocar de forma inmediata o de forma muy rápida esa dolencia física o esa complicación que podamos lamentar después. Es una buena cosa de paso del tiempo, pero yo creo que tampoco lo conocemos lo suficiente. Falta mucha educación, falta muchísima. Yo llevo muchos años, no voy a decir cuántos, y siguen llegando los pacientes con falta de formación básica. Ya no hablamos que sepan de tecnología, que bueno, ahora hay que estar al día. Es que vienen todavía diciéndote, no, es que me quitaron el pan. Y tú dices, ¿en serio? No, es que yo no como, hace más de un año que no como plátano. No, es que el médico no me ha hecho una analítica en los últimos 4 años. Día de hoy, no, es que en el colegio el maestro hizo así cuando tal porque le nombramos el glucagón. Falta mucha formación. En muchos ámbitos. Ahí va, no solo falta
formación al paciente, falta formación y ahí lo dejamos. Pues Lucy, esperemos que, como te decía, que el lema de este año no se quede solo en un lema, que poco a poco vayamos dando pasitos y que bueno, que quizás estas pequeñas semillitas que vamos plantando hoy llegan a muchas personas y que poquito a poco se vaya regando toda esta información de lo Sí, se importante plantan que las semillas, o al menos los que nos dedicamos a educación sí las vemos, porque bueno, vemos cómo debuta de niña, cómo tiene novio y cómo tiene un hijo. Y eso, por ejemplo, yo me permito decir que sí lo he visto. Pues Lucy, muchísimas gracias y mucho ánimo con el trabajo. Nada, claro que sí, yo el ánimo jamás se pierde, a pesar de los contratiempos que puedan surgir en el camino. Hay que hacer lo que a uno le gusta, así el trabajo sale mejor. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias a ti.